Sobre templarios se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, muchas veces sobre temas que son un poco intangibles, que no se pueden palpar, no se pueden tocar, y sobre temas que normalmente no todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Se ha hablado mucho sobre tesoros templarios, sobre si custodiaban el Santo Grial, si llegaron a América, pero sobre lo que todos tenemos claro es que manejaron armas y que participaron en batallas. Eso nadie lo puede negar, ¿no? Entonces, sobre eso versa la charla de hoy, pero sí es cierto, como estaba comentando anteriormente, que después de tener preparada esta pequeñita charla, hace unos días decidí cambiarla, darle una vuelta de tuerca, ¿no? Porque al final, sobre batallas y sobre la actuación templaria, pues hay también mucho escrito, ¿no? Entonces quería darle otra forma, darle una vuelta de tuerca, y bueno, ya lo comentaremos un poquito más adelante, porque creo que va a ser algo bastante novedoso y sobre lo que no se suele hablar. Yo cuando hablo de templarios me gusta siempre hacerlo por el principio, ¿no? Y para empezar por ese principio nos vamos a ir al 27 de noviembre del año 1095, a un pueblecito en el mediodía francés que se llama Clermont, donde el Papa Urbano II, bajo el grito de Dios lo quiere, Deus lo volt, proclamaba la primera cruzada. Decían los cronistas que Urbano II era un tipo de carácter, de mucho carácter, ¿vale? Era, además de un hábil diplomático y un hábil político y muy buen estratega, era un tío de mucho carácter. De hecho, cuando entró en Clermont, no lo hizo por la puerta, como todo el mundo. Se abrió una brecha en su muralla para que entrara, para que después fuera cerrada y nadie pasara por donde él había pasado. En este concilio participaron cerca de 300 prelados, entre ellos algunos de los reinos peninsulares, como por ejemplo el obispo de Tarragona o el obispo de Pamplona. Estos prelados hispanos, podríamos de alguna forma, ¿no?, fueron la gran atracción y atención del concilio, ya que se encontraban en aquellos momentos pues, en batalla con el infiel, con el Islam. Después de una arenga que hizo un personaje que bien merece un capítulo aparte, que es Pedro el Ermitaño, el Papa Urbano II pronunció un discurso que desde luego no dejó a nadie indiferente, ¿no? Bajo el grito de Deus le volt, que interrumpió varias veces la charla de Urbano II, se proclamaba la primera cruzada. A mediados del año 1096, en verano de ese año, los primeros cruzados partían de Europa hacia Constantinopla. A finales de ese año y principios del siguiente llegaban ya a Constantinopla. En el año 1099, en el mes de junio, se plantaban ante los muros de Jerusalén y el 15 de julio de ese mismo año tomaban la ciudad santa al asalto. Una vez conquistada Jerusalén, se formaban los reinos, se formó el reino latino de Jerusalén y se elegía como monarca a Godofredo de Bouillon, quien rechazó el título de rey y se erigió como defensor del Santo Sepulcro, pronunciando aquella famosa frase de no llevaré corona de oro donde el Señor la llevó de espinas, que bien podría haber sido, si hubiera existido en aquel tiempo, una frase templaria, ¿no?, por su humildad. El 18 de junio del año 1100 moría el bueno de Godofredo. Su cuerpo estuvo expuesto durante 5 días al público y luego fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro. Allí en su tumba le pusieron un epitafio que decía lo siguiente: aquí yace el renombrado Godofredo de Bouillon, quien ganó esta tierra para la cristiandad. Descanse en paz. Amén. Dicen las malas lenguas que este hombre fue envenenado. Parece ser que antes de sentirse indispuesto había comido una gran cantidad de fruta envenenada y todas las miradas apuntaban hacia Daimberto de Pisa, que era el legado papal. Parece ser que este señor lo que quería es hacerse con la corona que había rechazado el bueno de Godofredo, ¿no? Pero resulta que llegó un huésped bastante inesperado, que era Balduino, conde de Edesa y hermano de Godofredo, que reclamaba para sí la corona del de Bouillon. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, pues que este señor no tenía nada que ver con su hermano, con Godofredo, ¿no? Para unos era un tirano, para otros era un
un adalid, nadie se ponía de acuerdo, ¿no? La verdad es que Balduino I hizo grandes conquistas para la cristiandad y se convirtió en un gran líder de las cruzadas. 18 años estuvo Balduino I en el poder, ¿no? En Jerusalén. Pero en el año 1117 ocurrió un hecho bastante inesperado y que pocas veces se habían visto en Tierra Santa. En el mes de mayo hubo una aurora boreal. En junio, un eclipse de luna, y esto se repitió en el mes de diciembre. El historiador británico Stephen Runciman decía al respecto que estas señales eran consideradas un portento terrible y que presagiaba muerte de príncipes. Dicho y hecho, en enero de 1118 moría el Papa Pascual en Roma, y a partir de ahí una larga lista de grandes personajes fueron muriendo poco a poco, hasta que le llegó la hora a Balduino I, que moría en brazos del obispo de Rambla el 2 de abril de 1118. Antes de morir quería pronunciar sus últimas palabras y quería pedir su última voluntad, y para eso no os creáis que llamó ni a sus caballeros, ni a sus nobles, ni siquiera ni a obispos ni a clérigos. Balduino llamó a su cocinero y a sus pinches, y una vez lo estuvo a su lado, le dijo a Adón, que era el cocinero de su casa, que lo que quería es que le abriera en canal con sus cuchillos, le sacara las tripas y las vísceras y lo llenara de sal. Cuando murió este hombre, pues fue enterrado junto a la tumba de su hermano y le pusieron un epitafio donde se leía lo siguiente: fue un segundo Judas Macabeo, temido desde el Cairo hasta Damasco. Las tumbas de estos dos cruzados, por desgracia, se perdieron en un incendio que se produjo en la iglesia del Santo Sepulcro en el año 1808, y tanto los clérigos coptos, latinos, griegos y armenios se acusaban unos a otros de haber producido ese incendio. De hecho, llegaron a decir que en vez de arrojar agua, arrojaron aguardiente para avivar las llamas y que de este modo se quemaran las tumbas de los dos cruzados. Unos años antes, en el año 1104, el conde de Champaña, junto con un caballero borgoñón, Hugo de Payens o de Payens, peregrinaba a Jerusalén. Estaban un año en Tierra Santa y volvían a Francia para después, en el año 1114, volver para quedarse. Tras la toma de Jerusalén, muchos caballeros cruzados que habían participado en la conquista volvieron a sus lugares de origen, o bien continuaron hacia el norte, hacia Edesa, siguiendo las conquistas. Hugo de Payens y sus compañeros debieron de ser testigos de las vejaciones que sufrían de nuevo los peregrinos al pasar desde el puerto de Jaffa hasta Jerusalén. Por eso, en el año 1120, durante el concilio de Nablus, seguramente, estos caballeros se presentaban ante Gormondo de Picquigny, que era el patriarca de Jerusalén, para realizar los votos de pobreza, obediencia y castidad, y añadir un cuarto voto que cambiaría su vida para siempre, la de proteger a los peregrinos y los santos lugares. El rey Balduino II, piadoso de ellos, les dio un ala de su palacio de Al-Aqsa, que estaba sobre la explanada del Templo de Salomón, ¿no? Este fue el nacimiento de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocida como la Orden del Temple. El 14 de enero de 1129, en la ciudad de Troyes, se celebraba un concilio en el que la Orden del Temple vería cómo se validaban todas sus formas de vida y todo su hacer en la defensa de los santos lugares y de los peregrinos. Fue el mismísimo Hugo de Payens, el maestro de la orden, quien presentó ante el concilio, encabezado por Mateo de Albano, que era el legado papal, quien presentó la regla compuesta de cómo debían regir toda su vida. En este concilio se encontraba un personaje, Bernardo de Claraval, que será fundamental para toda esta historia, sobre todo para saber cómo y por qué actúan como lo hacían en combate. No sabemos quién escribió esa primera regla primitiva de la Orden del Temple. No tenemos ningún documento para afirmar ni que fuera San Bernardo,
ni que fuera el propio Hugo de Pins, pero tampoco lo podemos desmentir. Hasta nosotros esta primera regla no ha llegado, y la más antigua que tenemos es la que conservada en Dijon, que es de principios del siglo XIII. Esta regla se compone de los 72 capítulos que componen la regla primitiva y los estatutos jerárquicos. Las siguientes reglas que tenemos ya son de finales del XIII y principios del XIV, como la de Roma y la de París, y aquí aparecen ya los conocidos como retraits, que son unos añadidos que se hicieron posteriormente durante los siguientes años a esta regla primitiva para ampliarla y que regía totalmente la vida de estos frailes guerreros. Llegó a tener esta regla, con los retraits incluidos, 686 capítulos, de los cuales 20 son los que describen cómo debían comportarse los templarios en el campamento, durante las marchas y en el campo de batalla. Sabemos, por ejemplo, que en caso de guerra, un turcomano, un turcopelier, que era la caballería ligera empleada por los templarios, por lo general uno de los más experimentados en la monta de caballo, debía permanecer siempre junto al maestre y junto a sus hombres. También sabemos que era el mariscal y no el maestre el que planificaba la batalla y planificaba las estrategias de guerra, era el que disponía las tropas sobre el terreno. Esto era muy importante porque cada vez que había una batalla y estas estrategias estaban mal planteadas o mal colocadas las tropas en combate, acababan prácticamente con el contingente templario que estaba en batalla. Sabemos cómo debían marchar, cómo debían cabalgar, en qué orden tenían que hacerlo, cómo cuidar sus pertrechos, sus armamentos, cómo abrevar los caballos. En definitiva, todo estaba estipulado en la regla de la Orden del Temple que debían de cumplir a rajatabla. Una vez en combate, cada uno de los freires o de los hermanos debía ocupar su puesto en la formación de ataque y bajo ningún concepto podían abandonarla. Se organizaban en escuadrones, siendo comandados cada uno por un comendador que portaba un gonfalón, el baucán o el bausant, que era el estandarte de la orden y que servía para reagrupar a las tropas en caso de que estuvieran dispersas. Antes de comenzar la batalla, el mariscal tomaba un gonfalón, siempre custodiado por 10 caballeros, los más experimentados, que servían, como digo, para reorganizar a las tropas en caso de que hubiera desbandada o se desperdigaran. Si este gonfalón caía, el del mariscal, era reemplazado por el del submariscal, que portaba un gonfalón de repuesto. Si caía el gonfalón del submariscal, el encargado era uno de los comendadores de escuadrón, y así sucesivamente. El hecho es que los templarios no podían abandonar la batalla jamás. Si caían todos sus estandartes, todos sus gonfalones, debían seguir al gonfalón de la Orden de San Juan del Hospital. Y si este también caía, tenían que hacerlo siguiendo el gonfalón o el estandarte de cualquier rey cristiano o noble cristiano que estuviera en batalla. Los templarios mataban por Dios y morían en Cristo. El no cumplir esta regla era castigada con la expulsión de la casa y se les despojaba de su manto. En caso de ser derribados o hechos prisioneros, tampoco podían pedir ningún rescate. Nadie autorizaba, ninguno de los maestres les autorizaba a ninguno de sus hermanos a hacerlo. Llegado a este punto, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestras mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Este salmo fue el que me hizo, como dije al principio, cambiar radicalmente el punto de vista de lo que hoy quería tratar, ¿no? Tenía pensado, pues, contar uno a uno los 20 capítulos de la regla que hablan sobre cómo se disponían en batalla. Podíamos hablar de batallas, Montgisart, Hattin, Arsuf, Acre, Seforia, el Vado de Jacob, pero sobre esto hay mucho escrito, como he dicho al principio, ¿no? Simplemente cogiendo un teléfono móvil ahora mismo y tecleando batalla de Montgisart, vamos a tener todos los datos necesarios. Vamos a saber quiénes eran los contingentes, qué cantidad de soldados, quién ganó la batalla, qué estrategias, qué técnicas. Está todo al alcance de un clic. De todas formas, pasaremos por alguna batalla porque nos va a servir de introducción, ¿no? Pero he pensado que sería mucho más interesante intentar saber ya no cómo actuaban en batalla, ¿no? Qué estrategias utilizaban, sino por qué actuaban así, qué les hacía matar por Dios
y morir en Dios. He elegido 4 batallas en Oriente, que creo que son bastante representativas para cómo funcionaba el temple, y 2 hechos bastante curiosos aquí en la península, ¿no? La primera de ellas es la batalla de Mongisart, que se celebró el 25 de noviembre del año 1117. En esta batalla, Balduino IV, el rey leproso, derrotaba a Saladino, un gran ejército comandado por Saladino, y lo expulsaba de tierras cristianas. En aquellos momentos, Jerusalén estaba bastante desprotegida, porque gran parte de las tropas francas se encontraban batallando en Damasco. Estamos hablando de que casi 100 caballeros y 2.000 peones se encontraban fuera de Jerusalén. Saladino lo sabía y vio el momento propicio para atacar la ciudad santa. Balduino IV, al enterarse de este avance de Saladino, improvisó un pequeño ejército en Ascalón con la ayuda de los templarios de Gaza. Dicen los cronistas que el contingente cristiano era ridículo comparado con las tropas de Saladino. Saladino lo sabía y se permitió el lujo de dividir su tropa en 2. Parte marchó hacia Jerusalén y otra parte se dedicó a las razias y al saqueo de las poblaciones vecinas. Esta oportunidad fue aprovechada por Balduino, quien atacó a las tropas de Saladino poniéndolo en fuga. La participación de los templarios, comandados por su maestre, Odo de Saint-Amand, fue fundamental, ¿no? Porque sin ellos la victoria hubiera sido del todo imposible. Ralph de Diceto fue un cronista y un párroco de la iglesia de San Pablo de Londres, que en su Historiarum Imagines, una crónica que escribió relatando los hechos de Tierra Santa, contaba cómo sucedió esta batalla y es muy significativa, ¿no? Porque da una buena visión de cómo actuaba el temple en batalla. Odón, maestre de los caballeros del temple, como un Judas Macabeo, disponía de 84 caballeros de su orden que lo acompañaban. Se lanzó a la batalla con sus hombres, fortalecidos por la señal de la cruz, cabalgando juntos velozmente como un solo hombre. Esto es muy importante porque veremos que se va a repetir en muchas crónicas. Cabalgando juntos velozmente como un solo hombre, cargaron contra el enemigo sin desviarse a la izquierda ni a la derecha. Cuando reconocieron el batallón que estaba al mando de Saladino, se dirigieron valientemente hacia él, lo penetraron de inmediato y, sin dejar de abrirse paso a golpes de espada, pusieron en fuga al musulmán, lo atacaron ferozmente y lo aplastaron. Saladino quedó impresionado y lleno de admiración, viendo cómo sus hombres iban dispersándose en medio de una gran batalla campal en la que brillaban las espadas. Preocupado por su propia seguridad, optó por huir, arrojando su malla para poder correr con mayor velocidad, montando a lomos de un raudo camello, consiguiendo escapar apenas con unos cuantos de sus hombres. El tema de las crónicas también es un tema interesante con lo que respecta a la Orden del Temple, porque parece ser que para todos los cronistas la Orden del Temple fue la más importante. Yendo un poquito más allá, podríamos decir que los consideraban incluso los representantes de todas las órdenes militares. La Orden de San Juan del Hospital luchaba codo a codo con los templarios y los cronistas, sin embargo, siempre tocan sus acciones muy de puntillas. Hay un tratado llamado el Tratado sobre Lugares y el Estado de Tierra Santa, que es una crónica escrita entre los años 1167 y 1187, donde una vez más se da una visión muy acertada de la actuación de los templarios en batalla. Los templarios son excelentes caballeros y visten mantos blancos con una cruz roja. Su estandarte bicolor, llamado el bausant, los precede en batalla. Entran en combate en orden y sin hacer ruido. Son los primeros en desear entablarlo y los más enérgicos de todos. Son los primeros en llegar y los últimos en volver, y esperan la orden de su maestre para entrar en acción. Cuando deciden que merece la pena combatir y suena la trompeta que da la orden de avanzar, entonan piadosamente el siguiente salmo del rey David. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre has de dar la gloria. Enristran sus lanzas y cargan contra el enemigo. Como una sola persona, vemos aquí otra vez que hace hincapié en esa frase, como una sola persona buscan con firmeza las unidades y flancos de la batalla. Nunca osan darse por vencidos, o bien consiguen dispersar al enemigo, o bien perecen en el intento. Son los últimos en regresar del campo de batalla,
y lo hacen desde la retaguardia, vigilando y protegiendo a todos los demás. El 1 de mayo de 1187, nuevamente se encontraban las tropas cristianas, hospitalarios y templarios, con Saladino, esta vez cerca de Nazaret, en la batalla de Seforia. Los cronistas, una vez más, se encargan de ensalzar la valentía y el buen trabajo de los templarios, sobre todo de su mariscal, Jacqueline de Mailly, al que comparan incluso con San Jorge. Sin embargo, del maestre hospitalario tan solo dicen que murió en batalla. 2 meses más tarde, el 4 de julio, los cristianos sufrían una gran derrota en la batalla de los Cuernos de Jatín. El 1 de mayo, como he dicho antes, Saladino aniquilaba las tropas cristianas a mando de Gerard de Ridefort, el maestre templario. En ese momento, Saladino tenía claro que tenía que ir a conquistar Tiberíades. ¿Por qué? Tiberíades era una ciudad que en ese momento estaba al mando Echibe, que era la mujer del conde Raimundo de Trípoli, y sabía que los cristianos sí o sí iban a ir en su ayuda. Fue una estratagema, ¿no? El propio Raimundo de Trípoli, cuando el rey Guido reunió a todos los príncipes cristianos, dijo que prefería dejar caer a la ciudad y perder a su esposa antes que perder Jerusalén. Todos estuvieron de acuerdo, sin embargo, el maestre templario, Gerard de Ridefort, dijo que no, que debían marchar a Tiberíades. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió para que todos marcharan hacia Tiberíades sabiendo que les esperaba una muerte segura? Muchos hablan de venganza, ¿no? La derrota que había sufrido el 1 de mayo le pesaba mucho y quería encontrarse cuanto antes con Saladino. Esto quizás sea una visión del siglo XXI, ¿no? Si nos preguntaran ahora mismo diríamos que venganza. Sin embargo, para juzgar actos del siglo XII debemos intentar ponernos en la mentalidad de ese siglo. Y en ese momento pesaba mucho el honor de salvar a una dama que estaba en apuros. Fuese como fuese, al final los cruzados decidieron ir hacia Tiberíades, un camino muy corto, pero sin sombras, con grandes temperaturas y muy alejado de los pozos de agua. Finalmente, las tropas cristianas fueron masacradas por las tropas de Saladino. Saladino dio oportunidad a los templarios y hospitalarios de salvar su vida renegando de su fe, a lo que dijeron evidentemente que no. 299 templarios y hospitalarios fueron decapitados por no querer renegar de su fe y perdieron la vida en esa batalla. 2 meses después, en octubre de 1187, Saladino entraba triunfante en la ciudad de Jerusalén. Otra de las batallas también interesantes a tener en cuenta es la de Arsuf, celebrada el 7 de septiembre del año 1191. Fue la batalla de Ricardo Corazón de León, ¿no? En esta ocasión, las tropas templarias iban a la vanguardia del ejército, mientras que los hospitalarios, iban a la retaguardia. Ricardo Corazón de León quería volver a conquistar Jerusalén y sabía que el puerto de Jaffa era esencial para poder llevar a cabo esa conquista. La marcha de las tropas cristianas fue muy lenta y muy cuidadosa. No quería repetir lo que le pasó a rey Guido en los Cuernos de Jatín. Los musulmanes no dejaban de hostigarles una y otra vez, ¿no? Pero el rey Ricardo no dejaba a sus tropas que respondieran a los musulmanes. Finalmente, llegando ya a los muros de Arsuf, Saladino hostigó a la retaguardia, a los hospitalarios, y el maestre pidió permiso al rey para poder atacar y responder, cosa que le denegó. Finalmente no pudo más y lanzó a sus hospitalarios contra las tropas de Saladino. Al ver esto, el rey Ricardo lanzó a su vanguardia, es decir, a los templarios, para que ayudaran a los hospitalarios, los cuales abrieron brecha en las tropas del enemigo. Ricardo vio entonces la ocasión perfecta para atacar el centro del ejército y derrotar a Saladino, quien una vez más lo puso en fuga. Esta fue la de Arsuf, la gran batalla de la Tercera Cruzada, ¿no? Se dice que fue la batalla de Ricardo Corazón de León, donde demostró su valentía y su lema, ¿no?
Die et mon droit, Dios y mi derecho. La siguiente y última batalla que vamos a comentar en Oriente fue la caída de Acre el 28 de mayo de 1291. Este fue el último bastión cristiano que resistió a las tropas de los mamelucos. El 6 de abril de ese año comenzaba el ataque a Acre, ¿no? Que era, como he dicho, la última plaza fuerte e importante de los europeos en Tierra Santa. El asedio duró más de un mes y el 18 de mayo los musulmanes se prendieron el asalto final a la ciudad. Hay muchos cronistas que nos cuentan cómo sucedió este ataque a Acre y cómo cayó la ciudad, ¿no? Cómo se evacuaron sus habitantes, cómo perdieron la vida los teutónicos, hospitalarios, templarios. Hay una versión del año 1291 del cronista de San Pedro de Erfurt, en Alemania, que nos cuenta cómo fue la defensa de Acre por parte de los templarios. Dice así: además, se cuenta que unas 7.000 personas se refugiaron en la casa de los templarios. Como estaba elegida en una zona fuerte de la ciudad, con vistas a la playa y estaba rodeada de buenas murallas, la defendieron durante quizás 12 días después de la caída de la ciudad. Pero cuando los templarios y todos los demás que se habían refugiado en ella se dieron cuenta de que no les quedaban más provisiones y de que nadie se las podía hacer llegar, hicieron de la necesidad virtud. Después de confesarse, rezaron con devoción y tras confiar sus almas a Jesucristo, se lanzaron enérgicamente contra los sarracenos y abatieron con firmeza a muchos de sus adversarios. Pero al final perecieron todos a manos de los sarracenos. El final de Guillermo de Beaujeu, el gran maestre templario, ocurrió cuando los mamelucos estaban atacando la Torre Maldita, que estaba defendida por los caballeros teutónicos. Los mamelucos abrieron brecha en la muralla y entraron a tropel dentro de Acre. En esos momentos los templarios se encontraban defendiendo el barrio de Montmusart. El de Beaujeu, cuando se enteró, cogió su caballo, partió por la puerta de San Antonio y fue a presentarle batalla con sus templarios a los mamelucos. En un momento dado de la batalla, los templarios vieron como su maestre arrojaba la espada al suelo y se iba hacia dentro de la ciudad. No lo podían creer. Llegaron incluso a acusarle de cobardía. En ese momento, Guillem de Beaujeu alzó su brazo y dijo: no estoy huyendo, estoy muerto, aquí está la flecha. Levantó su brazo y en el costado izquierdo, la axila, tenía clavada una saeta de batalla. Dicen los cronistas que esta muerte del maestre del Temple fue la que condenó la caída de Tierra Santa. De hecho, cuando el Papa Nicolás IV se enteró de la noticia, convocó una asamblea de consejos provinciales de la Iglesia para debatir cómo podía volverse a conquistar Jerusalén y para tratar el tema de la unificación de las órdenes militares, ya que achacaba a las rencillas entre ellas la caída de la ciudad de Acre. Este es un hecho bastante inusual dentro de la historia del Temple, ¿no? En el año 1150, Alfonso VII estaba deseoso de que el Temple entrara en batalla contra los musulmanes, y qué mejor que donarles la fortaleza de Calatrava. Calatrava era el lugar ideal, era una punta de flecha, vigilaba el camino entre Toledo y Córdoba, además de guardar el paso por el río Guadiana. Durante 7 años estuvo Calatrava en poder del Temple, pero en el año 1157 corrió el rumor de que un gran ejército almohade iba a presentarle batalla a Toledo. Debía de pasar, sí o sí, por Calatrava. Los templarios, tras sospesar las tropas con las que contaban y su economía, decidieron que no podían hacer frente a esa batalla, por lo que decidieron devolverle la fortaleza al rey. Entonces, Sancho III, ¿no? Porque Alfonso VII ya había muerto y había dividido su reino, León, a uno de sus hijos y Castilla al rey Sancho. El rey tampoco se veía en condiciones de defender esa plaza de Calatrava. Lo que hizo fue reunir a todos sus nobles y a todos sus señores y decirles que donaría la plaza a aquel que se hiciera cargo de su defensa.
ninguno de ellos quiso hacerse cargo de la plaza. Pero casualmente andaba por allí Raimundo de Fitero, abad del Císter, acompañado de un monje lego, Diego de Velázquez, que antes había sido guerrero. Y le dijo al de Fitero que ellos se harían cargo de la plaza de Calatrava, que le dijera al rey que ellos se hacían cargo y que les donara la plaza. Dicho y hecho, ¿no? En Almazán, en el año 1158, el rey Sancho les donaba a los de Fitero la plaza de Calatrava. Como consecuencia de esta defensa nació la Orden de Calatrava. Finalmente, el temido ataque almohade nunca se llevó a cabo, por lo que ni el Temple ni el rey pudieron defender lo hizo el Císter. La renuncia del Temple a la defensa de Calatrava influyó luego negativamente a la implantación de esta orden en el nuevo reino de Castilla. Y para terminar con esta introducción a las batallas, tenemos la batalla de las Navas de Tolosa, que creo que poca presentación necesita, ¿no? El reinado de Alfonso VIII se caracteriza por el constante enfrentamiento con los almohades. La batalla de Alarcos en el año 1195 fue la gran derrota cristiana, y la de las Navas de Tolosa en el año 1212 fue la gran victoria, ¿no? Fue el ejército convocado el más grande de todos los reinos peninsulares. En ella se encontraban los templarios no solo castellanos, sino también aragoneses, navarros, incluso portugueses, comandados por el maestre Gómez Ramírez. Los templarios formaban, junto con calatravos, santiaguistas y hospitalarios, el centro del ejército. El papel desempeñado por el Temple, igual que el resto de las órdenes militares, fue bastante primordial e importante dentro de la batalla, ya que fueron los encargados de contener los ataques de los almohades para de este modo facilitar la carga de los tres reyes cristianos, ¿no? Una vez más, las crónicas ensalzan el papel llevado a cabo por la Orden del Temple. El arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada escribía en sus crónicas lo siguiente: estuvieron allí los frailes de la milicia del Temple bajo las órdenes de su maestre Gómez Ramírez, que murió inmediatamente después de la batalla. Estos son los primeros que en el Nuevo Testamento, habiendo tomado el signo de la cruz y demostrando su ánimo valeroso, abrazaron la nobleza de la arrogancia militar con el vínculo de la religión y de la caridad. Pero vamos a hablar ahora ya no de cómo actuaban, sino de por qué actuaban. Y aquí sí que tiene un papel muy importante Bernardo de Claraval, y no solo con la loa a la nueva milicia, como ahora veremos. Entre los años 1130 y 1136, Bernardo de Claraval escribía a petición de Hugo de Pines, maestre de la orden, su primer maestre, la conocida como loa a la nueva milicia. No una ni dos, sino 3 veces, si no me equivoco, mi querido Hugo, me has rogado que te escriba a ti y a tus compañeros de armas algunas palabras de ánimo y dirigir mi pluma a falta de lanza contra nuestro enemigo tiránico, asegurándome que yo le prestaría mucha ayuda si animara con mis palabras a los que no puedo ayudar con las armas en la mano. Desde sus inicios, la Orden del Temple sufrió críticas de todo tipo. No estaba bien visto que un fraile, que un monje, utilizara las armas. De hecho, hubo varios hermanos templarios que llegaron a encontrarse confundidos sobre si lo que estaban haciendo era correcto, ¿no? No creían que pudieran alcanzar la santidad mediante el manejo de las armas. Y la respuesta a esos desasosiegos no pudo ser más contundente, ¿no? Con la loa a la nueva milicia. Este texto se divide en 2 partes. En la primera parte, que ocupa el capítulo del 1 al 4, que habla de esa vida de los Milite Christi, de los soldados de Cristo, y una segunda parte que ocupa desde el capítulo 5 al 13, donde hace una descripción y una meditación sobre los santos lugares donde los templarios vivían y batallaban. Pero es esta primera parte la que nos interesa, ya que marca las pautas no solo de cómo debían ser y comportarse los templarios, sino por qué. Decía así San Bernardo: es una milicia de un nuevo tipo,
desconocida en los siglos pasados, destinada a combatir sin tregua un doble combate contra la carne y la sangre y contra los espíritus de malicia desperdigados por los aires. No es muy raro ver a los hombres combatir a un enemigo corporal con las solas fuerzas del cuerpo, por lo que no me extraño. Por otro lado, guerrear contra el vicio y el demonio con las únicas fuerzas del alma no es tampoco algo tan extraordinario como loable. El mundo está lleno de monjes que libran esos combates. Pero lo que para mí es tan admirable como evidentemente raro es ver las dos cosas reunidas, un mismo hombre colgar con valor su doble espada a su costado y ceñir sus flancos con su doble tahalí a la vez. El soldado que viste al mismo tiempo su alma con la coraza de la fe y su cuerpo con una coraza de hierro no puede ser sino intrépido y estar en perfecta seguridad, pues bajo su doble armadura no teme ni al hombre ni al demonio. Lejos de temer a la muerte, la desea. ¿Qué puede temer en efecto que viva o que muera, si Jesucristo solo es su vida y para él la muerte es una victoria? Los templarios combatían con plena seguridad de sus actos, sabiendo que de ninguna de las formas iban a ofender a Dios, ya que peleaban la guerra justa, peleaban el buen combate. Sus ataques se realizaban de forma sincera y en paz consigo mismo. Acometían contra el enemigo de forma contundente y sin importarle las consecuencias. Los soldados de Cristo combaten con plena seguridad los combates de su Señor, pues no tienen que temer ofender a Dios matando a un enemigo y no corren ningún peligro si se les mata a ellos, puesto que es por Jesucristo que dan o reciben el golpe de la muerte, y que no solo no ofenden a Dios, sino que se granjean una gran gloria. En efecto, si matan es por el Señor, y si se les mata, el Señor es para ellos. El 1 de mayo de 1187, ya hemos comentado antes, la batalla de la Fuente del Berro, las tropas cristianas sufrieron una gran derrota por parte de Saladino. En el Itinerarium Peregrinorum se narraban las hazañas del mariscal, Jacqueline de Mailly, al que comparaban con San Jorge. Y esto es un buen ejemplo de ese morir por Dios, matar por Dios y morir por Dios. Decía así: ocurrió un acontecimiento extraordinario y memorable. Cierto templario, caballero de procesión, de nombre Jacqueline de Mailly, cargó con todo el peso del asalto enemigo, haciendo alarde de su sobresaliente coraje. Mientras que el resto de sus compañeros fueron hechos prisioneros o murieron en el combate, él cargó con todo el peso de la batalla y brilló como un glorioso paladín de la ley de su Dios. Fue rodeado por las tropas enemigas y quedó desamparado de toda ayuda humana. Pero cuando vio que miles y miles de sarracenos venían corriendo contra él desde todas las direcciones, se reafirmó en su determinación y valientemente presentó batalla, un solo hombre contra todos. Su loable coraje le hizo ganar el reconocimiento del enemigo. Muchos sentían lástima por él y le pedían con solicitud que se rindiera, pero hizo caso omiso de sus súplicas, pues no tenía miedo de morir por Cristo. Por fin, arrollado más que conquistado por el poder de las lanzas, las piedras y las picas, cayó al suelo y dichosamente pasó a los cielos con la corona de los mártires triunfantes. Los templarios, desde luego, en batalla debían de causar pavor a sus enemigos. Sabían que iban a luchar hasta el final, no tenían vuelta atrás. No buscaban la belleza, ni la ostentación, ni el poder. Buscaban la efectividad, buscaban la contundencia. San Bernardo, en su loa a la nueva milicia, decía lo siguiente: pero cuando se avecina el combate, se arman de fe por dentro y de hierro en vez de oro por fuera, con el fin de inspirar al enemigo más temor que ávidas esperanzas. Lo que buscan en sus caballos es la fuerza y la rapidez, no la belleza de su pelaje o la riqueza de sus jaeces, pues no piensan más que en vencer, no en brillar, en pasmar al enemigo de terror, no de admiración. Pero esa efectividad y esa contundencia, esa sinceridad en sus ataques,
no estaba reñida con otros aspectos clave para el buen resultado de la contienda, ¿no? Decía así: cuando se ponen en orden de batalla es con toda la prudencia y la cautela posible. Se abalanzan sobre sus adversarios como sobre un rebaño de ovejas tímidas, sin preocuparse, a pesar de ser pocos, ni de la crueldad ni de la multitud infinita de sus bárbaros enemigos, pues ponen toda su confianza no en sus propias fuerzas, sino en el brazo del Dios de los ejércitos. Los templarios, por tanto, contaban con varias cualidades para entrar en batalla que no tenía la caballería del siglo: prudencia, cautela, sinceridad y humildad, seguridad y conciencia limpia. Esto hacía que la carga de caballería templaria todos se comportaran del mismo modo, como si de un solo caballero se tratara. Lo habíamos visto antes en las crónicas, como siempre hablan de que cargaban como si fueran una sola persona. Pero también la condición física de estos caballeros debía de estar a la orden del día. De hecho, Bernardo de Claraval los califica como atletas, ¿no? Decía así: alégrate, valeroso atleta, si vives y vences en el Señor, pero salta de gozo y de gloria si mueres y te unes íntimamente con el Señor. Continuaba el de Claraval diciendo: vosotros sabéis muy bien por experiencia que son 3 las cosas que más necesita el soldado en el combate: agilidad con reflejos y precaución para defenderse, total libertad de movimientos en su cuerpo para poder desplazarse continuamente y decisión para atacar. Es evidente que los templarios, como auténticos atletas, tal como decía San Bernardo, debían de ser ágiles, pero no solo físicamente, sino también mentalmente. La decisión en combate venía dada por las cualidades que antes hemos visto, pero quizás les pudo faltar en algún momento esa libertad de movimientos, ¿no? Hay un párrafo muy interesante cuando San Bernardo habla de la milicia secular, la milicia del siglo, de esta libertad de movimientos. Pero vosotros mimáis la cabeza como las damas, dejáis crecer el cabello hasta que os caiga sobre los ojos, os trabáis vuestros propios pies con largas y amplias camisolas, sepultáis vuestras blandas y afeminadas manos dentro de manoplas que las cubren por completo. El 2 de noviembre de 1230, en Letrán, en Gregorio IX concedía potestad a los templarios para vestir sobrecotas anchas, con cruz en el pecho, en lugares tanto de guerra o donde hubieran enemigos, y lo hacía textualmente por cuanto las capas cerradas que usaban encima de las armas les impedían el libre manejo de estas por el estorbo y molestia que ocasionaban a los brazos y a las manos. Pero parece ser que San Bernardo lleva tiempo ya meditando esta milicia de Cristo, ¿no? La rivalidad entre los monjes cluniacenses y los cistercienses estaba a la orden del día. San Bernardo, siempre que veía oportunidad, les daba un poquito de caña debido a la vida tan sosegada y pausada que llevaban, más propia de nobles que de monjes. Fue entonces cuando los cluniacenses, quizás un poco por venganza, consiguieron que su sobrino Roberto abandonara la dura vida del cister y pasara al cluny. Esto a Bernardo pues, le causó un gran dolor. Y en el año 1119 escribía una carta conocida como la Carta bajo la lluvia. En un momento dado, en esta carta, Bernardo reprochaba a su sobrino su tibieza y su falta de espíritu y su falta de sacrificio, dedicándole las siguientes palabras: levántate, soldado de Cristo, levántate, sacude el polvo, vuelve a la batalla de la que huiste, para luchar con mayor denuedo, después de tu fuga, y tu triunfo será más glorioso. Porque Cristo tiene muchos soldados que comenzaron a luchar con intrepidez, perseveraron y vencieron, pero pocos prófugos arrepentidos se arrojaron de nuevo al peligro que eludieron. Pocos pusieron en fuga a los enemigos de quienes huyeron. Y porque todo lo extraordinario es precioso, me alegra que tú puedas ser uno de esos que, cuanto más excepcionales, son más gloriosos. Si por otra parte eres muy tímido, ¿por qué temes cuando no debes y no temes cuando más precisas hacerlo? ¿Acaso piensas que te libraste del poder de los enemigos porque huiste de la batalla?
El adversario te persigue más alegremente si huyes que si le haces frente. Ataca con más audacia por la espalda, pero ofrece menos resistencia arrostrándolo. Arrojas las armas y te duermes tranquilo por la mañana, precisamente a la hora en que Cristo resucitó. ¿E ignoras que desarmado pierdes valor y eres menos temible para los enemigos? Una muchedumbre armada rodea tu casa, ¿y duermes? Ya escalan los muros, derriban la cerca, irrumpen por el postigo. Si te sorprenden solo, ¿te crees más seguro acaso que acompañado? Desnudo en el lecho que armado en el campo, desperézate, empuña las armas y retorna hacia tus compañeros a quienes abandonaste en tu fuga. De este modo, el mismo temor que te separó de ellos te volverá a unir. ¿Por qué huyes del peso y la dureza de las armas, soldado delicado? Cuando amenaza el adversario y vuelan las saetas, no pesa el escudo ni se sienten la coraza y el casco. Parece que San Bernardo estuviera adelantándose a los acontecimientos y que estuviera ya sembrando la semilla de lo que sería la loa a la nueva milicia. Pero como decíamos, no solo en la loa a la nueva milicia, San Bernardo hace alusión a cómo debía actuar un caballero templario. Entre los años 1135 y 1153, Bernardo escribía los sermones del Cantar de los Cantares. Y allí, una vez más, con sus comparaciones, lanzaba un recordatorio de cómo los templarios debían actuar en batalla. En uno de sus sermones, Bernardo hablaba del combate espiritual contra el demonio, un combate que tenía lugar durante la Cuaresma, y decía lo siguiente: nos pertrechamos sobre todo con 4 armas, con la prudente y humilde inteligencia, que es como el casco que cubre la cabeza. Los templarios en batalla debían de ser prudentes en sus ataques y planificarlos con humilde inteligencia. Ya hemos hablado de que un ataque mal planteado por parte de la milicia del Temple podía acabar prácticamente con todo el contingente templario. En 1165, y debido a una mala planificación, de 70 templarios que entraron en batalla, tan solo consiguieron salvar su vida 7. Y ya hemos visto lo que pasó en los Cuernos de Jatín y lo que pasó en batallas como en la batalla de Seforia. Continuaba San Bernardo diciendo: la modesta y recatada templanza, que es la coraza que cubre el pecho. Los templarios debían conservar en todo momento su templanza. Debían mantener siempre el lugar y la distancia en las columnas de avance y en las filas de ataque durante toda la batalla, sobre todo en las cargas frontales. Tenían que obedecer todos al mismo tiempo y como si de una sola persona se tratara. Ya vimos lo que decía el cronista Ralph de Diceto en su crónica sobre la carrera templaria, ¿no?, en la batalla de Montgisart. Cabalgando juntos velozmente, como un solo hombre, cargaron contra el enemigo sin desviarse a la izquierda ni a la derecha. De ahí su templanza. Esta capacidad de orden y esta exactitud de la caballería templaria al entrar en batalla chocaba totalmente con la actitud de la caballería secular o la llamada caballería del siglo, que luchaban más por riquezas, por conquistas, por poder y por fama, que por la gloria de Dios. La constancia perseverante y paciente, que es como el escudo protector del costado derecho. No cabe duda que los templarios deben ser constantes y perseverantes no solo en la batalla, sino también durante sus ejercicios y entrenamientos. Debían ser pacientes y constantes para conseguir llegar a ser eficaces, para de este modo poder vencer en sus batallas. Y terminaba San Bernardo diciendo: la justicia retributiva, en igualdad, que es la espada de doble filo que penetra hasta la unión entre el alma y el cuerpo. Los templarios mataban por Dios y morían en Dios. Peleaban en una guerra justa y peleaban en el buen combate. ¿Qué podían temer entonces si atacaban con esa pureza de mente? Pues absolutamente nada. Bernardo, en su Loa a la nueva milicia, decía lo siguiente a este respecto: ¿qué pueden temer, en efecto, que vivan o que mueran si Jesucristo solo es su vida y para ellos la muerte es una victoria? Su vida la viven con confianza y de buen corazón por Cristo, pero lo que preferirían sería desvincularse del cuerpo y estar con Cristo. Eso es lo que les parece mejor. Marchad pues al combate con plena seguridad y cargar contra los enemigos de la cruz, que Jesucristo, con valor e intrepidez,
puesto que bien sabéis que ni la muerte ni la vida podrá separaros del amor de Dios. Pero San Bernardo, en este sermón del Cantar de los Cantares, iba un poquito más allá y también daba algunas pautas de cómo debían de ser esas estrategias en combate. Es importante que nunca perdáis de vista por dónde ataca con mayor violencia la contumaz caterva de los enemigos, para resistir más intrépidamente allí donde sea más urgente, donde recae más todo el peso de la batalla, donde estriba la clave decisiva de la lucha, donde se decide definitivamente o la ignominiosa cautividad para los vencidos o la gloria del triunfo para los vencedores. Como ya dijimos antes, ninguno de los caballeros templarios podía abandonar su puesto de combate, y si caía su gonfalón debían de seguir al de San Juan del Hospital o a cualquiera de los reyes cristianos que estuvieran en batalla. En caso de ser derribados, tampoco podía ir un rescate por ellos, y no contemplaba la regla ningún tipo de autorización de ningún hermano para hacerlo, ¿no? En el año 1177, Odón de Saint-Amand caía prisionero en la batalla del Vado de Jacob. Se le ofreció el cambio por uno de los sultanes de Saladino, pero le contestó lo siguiente: no quiero autorizar con mi ejemplo la cobardía de aquellos de mis religiosos que se dejarían prender con la mira de ser rescatados. Un templario debe vencer o morir, y no debe dar por su rescate más que su puñal o su ceñidor. Tras la batalla del Cono de Jatín, que vimos anteriormente, Saladino mandó decapitar a todos los templarios y hospitalarios. En esta crónica, el Itinerarium Peregrinorum, se recogía un hecho que demostraba ese morir por Dios, ¿no? Un templario llamado Nicolás logró convencer también a los demás de aceptar la muerte con dicha que todos los otros intentaron colocarse delante de él, aunque Nicolás consiguió ser el primero en obtener la gloria del martirio, un honor que mucho ansiaba. También el de Claraval lanzaba recordatorios de cómo debían comportarse los grandes maestres, como Odón de Saint-Amand, ¿no? Bernardo mantuvo durante mucho tiempo una gran disputa con Súger, que era abad de San Dionisio y confesor y consejero del rey de Francia. Se decía de este abad que cuando viajaba tenía más séquito que el propio rey, ¿no? Parece ser que al final, después de las indirectas que le lanzó San Bernardo, volvió a esa vida de monje y le escribió San Bernardo una carta en los siguientes términos: así actúa el soldado valiente en la batalla y sobre todo el jefe esforzado y honrado, cuando advierte que los suyos se dan a la fuga y caen por todas partes bajo la espada del enemigo, aunque vea que puede escaparse él solo. Prefiere morir con aquellos sin los cuales la vergüenza vivir. Por eso permanece en la batalla, luchando con valor y metiéndose a derecha e izquierda ante las cruentas espadas, con sus gritos y su tizona, amedrenta hasta lo imposible al adversario y envalentona a los suyos. Que sepamos, al menos 9 de los 23 maestres ultramarinos que tuvo la orden murieron bien en batalla o bien a causa de las heridas que sufrieron en ella. Pero al fin y al cabo, los templarios no dejaban de ser personas de carne y hueso, ¿no? Como nosotros, con sus miedos, con sus dudas, y la figura del caballero medroso tuvo que estar presente en más de una ocasión, porque el miedo, al fin y al cabo, es un instinto que nos hace mantenernos con vida. Y esto los templarios más veteranos lo sabían. Normalmente los caballeros más noveles, menos inexpertos, temían a la muerte, como es lógico. Y los más veteranos eran los encargados de intentarles quitar ese miedo tan difícil a la muerte. La regla de San Benito, que tuvo gran influencia en la regla del Temple, decía lo siguiente: tened la muerte presente ante vuestros ojos cada día. Y San Bernardo la perfeccionó diciendo lo siguiente: la muerte os espera en todas partes, pero si sois prudentes, en todas partes la esperaréis vosotros. En su carta número 112, Bernardo de Claraval se dirigía a Fulco, un monje que había abandonado su convento, en los siguientes términos: quizá te avergüence volver porque huiste un momento.
Sonrójate por la huida, no por volver a la batalla, después de fugarte, para luchar de nuevo. Aún no han terminado la pelea, aún no se han alejado los escuadrones que pugnan entre sí. Todavía está la victoria en las manos. Si quieres, no deseamos vencer sin ti, ni discutiremos tu porción de gloria. Esta comparación, la del monje que abandona el monasterio, con la del soldado que huye de la batalla, es bastante empleada por San Bernardo de Claraval. De hecho, en una carta dirigida al abad de York, Godofredo, vuelve a hacer la misma comparación. Sigo creyendo que si quieren tornar de nuevo al grado de pureza del que tan temerariamente se alejaron, merecerán aún mayor alabanza por esa prueba de virtud. Lo mismo que los soldados suelen recibir más gloria cuando después de una huida cobarde consiguen la victoria y tras la afrenta se lanzan más aguerridos a la lucha con la esperanza del triunfo. Antes hablábamos de las cualidades de los soldados de Cristo, ¿no? de los caballeros templarios. Prudencia y cautela, sinceridad, humildad, seguridad y conciencia limpia. Pero estas cualidades habría que añadir una más. Una que quizás podría ser la que sirviera para espantar ese miedo y convertir al caballero medroso en un caballero de Cristo, y es la confianza. Y la confianza en uno mismo comienza por conocerse a uno mismo. Quizás esa fue la batalla más complicada que un templario tenía que librar, el conocimiento de uno mismo. En una ocasión, Bernardo escribió una carta a la duquesa de Lorena con motivo de un combate que su esposo, el duque, estaba a punto de comenzar por la conquista de un castillo. Decía así: os pido tanto a él como a vos que si consideráis que no tenéis derecho a la fortaleza por la que vais a entablar batalla, renunciéis a ella por amor de Dios, porque está escrito: ¿qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se perjudica a sí mismo y se pierde? El templario, bajo ningún concepto, podía perder el amor de Dios. No podía perderse ni por avaricia, ni riquezas, ni siquiera por gloria. De ahí viene el lema templario: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y mucho menos por cobardía. Conocerse a sí mismo era esencial, tanto para San Bernardo como para el temple. Aunque conozcas todos los misterios, la anchura de la tierra, la altura del cielo, la profundidad del mar, si no te conoces a ti mismo, serás como el que edifica sin cimentar y levanta una ruina, no un edificio. Todo lo que construyas fuera de ti será como polvo amontonado que se lleva el viento. Con el paso de los años, el temple olvidó conocerse a sí mismo. No cuidó sus propios cimientos y todo lo que había construido acabó siendo polvo. La orden del temple ganó el mundo, sí, lo ganó, pero se perdió ella misma. El temple perdió su esencia y perdió la batalla más importante, el combate con ellos mismos. Al final, el temple perdió el buen combate. Muchas gracias a todos.